¿Cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Marquitos y espero que os encontréis todas y todos de maravilla. Yo estoy de lujo, ¿eh? Venga, vamos a seguir con la lectura del libro de Arquitectura Limpia del señor Robert F. Martin. Y hoy ya empezamos con un poquito de la chicha interesante, ¿vale? Con los principios sólidos. Venga, vamos allá. Los buenos sistemas de software comienzan por un buen código. Por un lado, si los ladrillos no se fabrican bien, la arquitectura del edificio no importará mucho. Por otro lado, también puede provocar un desastre considerable con unos ladrillos bien hechos. Aquí es donde entran en juego los principios solidez. Los principios sólidos nos indican cómo ordenar nuestras funciones y nuestras estructuras de datos en clases y cómo deben interconectarse esas clases. El uso de la palabra clase no implica que esos principios solo sean aplicables al software orientado a objetos. Una clase es simplemente un agrupamiento acoplado de funciones y datos. Todo sistema de software tiene estos agrupamientos, se llamen clases o no. Los principios sólidos se aplican a estos agrupamientos. La meta de los principios es la creación de estructuras de software de nivel medio que toleren el cambio, sean fáciles de comprender y sean la base de componentes que pueden utilizarse en muchos sistemas de software. El término nivel medio se refiere al hecho de que estos principios los aplican programadores que trabajan a nivel del módulo. Se aplican justo por encima del nivel del código y ayudan a definir los tipos de estructuras de software que se utilizan en módulos y componentes. Del mismo modo que se puede provocar un desastre considerable con ladrillos bien hechos, también es posible provocar un desastre en todo el sistema con componentes de nivel medio bien diseñados. Por este motivo, una vez que haya cubierto los principios SOLID, pasaremos a su contraparte en el mundo de los componentes y después a los principios de arquitectura de alto nivel. La historia de los principios SOLID es larga. Comencé a reunirlos a finales de la década de 1980, cuando debatía los principios de diseño de software con otros usuarios en Usenet. Con los años, los principios han cambiado. Algunos se han eliminado, otros se han unido y otros fueron añadidos. El grupo final se estabilizó a principios de la década de los 2000, aunque los presenté en un orden distinto. Alrededor del año 2004, Michael Feathers me envió un correo electrónico diciéndome que si reordenaba los principios, las letras iniciales formarían la palabra SOLID. Y así nacieron los principios SOLID. Los siguientes capítulos explican cada principio con más detalle. Aquí tiene el resumen ejecutivo. SRP. Principio de responsabilidad única. Un corolario activo a la ley de Conway. La mejor estructura para un sistema de software se ve muy influenciada por la estructura social de la organización que lo utiliza, de modo que cada módulo de software tiene una y solo una razón para cambiar. Principio de abierto cerrado. Bertrand Meyer hizo famoso este principio en la década de 1980. La clave está en que, para que los sistemas de software sean fáciles de cambiar, deben diseñarse de forma que se permita que el comportamiento de dichos sistemas pueda cambiarse añadiendo código en lugar de cambiar el código existente. El principio de sustitución de Liskov. La famosa definición de los subtipos de Barbara Liskov de 1988. De forma breve, este principio afirma que, para crear sistemas de software a partir de partes intercambiables, esas partes deben adherirse a un contrato que les permita ser sustituidas por otras. ISP, el principio de segregación de interfaz. Este principio aconseja a los diseñadores de software que eviten depender de cosas que no utilizan. DIP, ¿no? El principio de inversión de dependencia. El código que implementa políticas de alto nivel no debería depender del código que implementa detalles de bajo nivel. Al contrario, los detalles deberían depender de las políticas. Estos principios han sido explicados en detalle en muchas publicaciones a lo largo de los años. Los siguientes capítulos se centrarán en las implicaciones arquitectónicas de estos principios, en lugar de repetir dichas explicaciones al detalle. Si no está familiarizado con estos principios, lo que viene a continuación no es suficiente para comprenderlos en profundidad, por lo que se aconseja que los estudie en detalle en la documentación indicada en los pies de página. Vale, los pies de página nos remiten aquí, mira. Esto era como una entradita de prólogo a lo que viene. Mirad, aquí. Vale, sigamos. Ahora ya nos vamos a meter con el capítulo número 7. Vamos a ver el principio de responsabilidad única. Sin duda, la joya de la corona de los principios SOLID. No porque sea mejor ni peor, sino por la confusión, ¿no?, que transmite este principio. Venga.
De todos los principios SOLID, puede que el principio de responsabilidad única, o SRP, de sus siglas en inglés, sea el menos comprendido. Probablemente esto se deba a que su nombre no es el adecuado. A los programadores les resulta fácil oír ese nombre y asumir que cada módulo debería de hacer una sola cosa. No se equivoque, hay un principio así, una función debería hacer una sola cosa. Y solo una. Utilizamos ese principio al refactorizar grandes funciones en funciones más pequeñas. Lo utilizaremos en los niveles más bajos, pero no es un principio SOLID. Eso no es SRP. Históricamente la descripción de SRP es esta. Un módulo debería de tener una y solo una razón para cambiar. Los sistemas de software están cambiando para satisfacer a los usuarios y las partes interesadas. Esos usuarios y partes interesadas son la razón para cambiar. Es decir, es como si dijéramos que en una organización, ¿vale? La razón para cambiar es como si fuera un departamento, ¿no? Que no hubieran varios departamentos. Podría ser un principio de aproximación al principio. Me refiero a cuando se refiere a una razón para cambiar, ¿no? Viene a decir que solo un contexto le dé motivos para cambiar, no varios. Pero bueno, entran más cosas, mirad. Los sistemas de software están cambiando para satisfacer a los usuarios y las partes interesadas, ¿vale? Lamentablemente, los términos usuarios o parte interesada no son en realidad los términos correctos a utilizar aquí. Es probable que haya más de un usuario o parte interesada que quieran que el sistema cambie de la misma forma. En realidad, nos referimos a un grupo, una o más personas que requieren ese cambio. Nos referimos a ese grupo como actor, ¿vale? El actor es un grupo de personas que tienen en común requerir el mismo tipo de cambio, ¿vale? A un módulo de software. Un módulo, por lo tanto, debería de ser responsable de un y solo un actor. Ahora, ¿a qué nos referimos con la palabra módulo? La definición más sencilla es un archivo fuente, ¿vale? La mayoría de las veces esa definición es adecuada. Sin embargo, algunos lenguajes y entornos de desarrollo no utilizan archivos fuente para contener su código. En esos casos, un módulo es tan solo un grupo cohesionado de funciones y estructuras de datos. La palabra cohesionado lleva implícita el SRP. La cohesión es la fuerza con la que se une el código responsable ante un único actor. Quizá la mejor forma de comprender este principio sea observando los síntomas de su vulneración, ¿no? Cuando violamos este principio. Síntoma número 1. Duplicación accidental. Mi ejemplo preferido es la clase empleado de una aplicación de nóminas. Tiene 3 métodos: calcula el pago, reporta horas y guarda, ¿no? Calculate pay, report hours y save, que vemos en la figura 7.1. Esa clase vulnera el SRP porque esos 3 métodos son responsables ante 3 actores diferentes. El método calculate pay lo especifica el departamento de contabilidad, que depende del director de finanzas. El método report hour lo especifica el departamento de recursos humanos, que depende del director de operaciones. El método save lo especifican los administradores de base de datos, que dependen del director de trabajo. Al situar el código fuente de estos 3 métodos en una única clase employee, los programadores han unido cada uno de esos 3 actores con los otros. Este emparejamiento puede provocar que las acciones del equipo de finanzas afecten sobre algo de lo que depende el equipo de operaciones. Como ejemplo, ¿no? Supongamos que la función calculate pay y la función report hours comparten un algoritmo para calcular horas que no sean extraordinarias. Supongamos también que los programadores, que tienen el cuidado de no duplicar el código, colocan ese algoritmo en una función denominada regular hours, como ilustra la figura 7.2. Vale, algoritmo compartido. Ahora supongamos que el equipo de finanzas decide que se debe modificar el modo en que se calculan las horas extras no extraordinarias. Por su parte, el equipo de operaciones en recursos humanos no quiere esa modificación porque utiliza las horas no extraordinarias con otro propósito. Se encarga a un programador que haga el cambio y ve la conveniente función regular hours invocada por el método calculate pay. Lamentablemente, el programador no se percata de que la función también es invocada por la función report hours. El programador realiza el cambio requerido y lo prueba con cuidado. El equipo de finanzas verifica que la nueva función funciona
como debe y lo implementa en el sistema. Por supuesto, el equipo de operaciones no sabe lo que está pasando. El personal de recursos humanos continúa utilizando los informes generados por la función report hours, pero ahora contiene cifras incorrectas para ese departamento, ¿no? Para ese actor. Vale, todos hemos visto cosas así. Estos problemas suceden porque colocamos muy próximo el código del que dependen distintos actores. El SRP indica que se separe el código del que dependen distintos actores. Síntoma número 2. Fusiones. No resulta difícil imaginar que las fusiones serán habituales en archivos de código que contienen muchos métodos diferentes. Esta situación es especialmente probable si esos métodos son responsables frente a distintos actores. Por ejemplo, supongamos que el equipo de tecnología de administradores de bases de datos decide que debe haber un sencillo cambio de esquema en la tabla de empleados de la base de datos. Supongamos también que el equipo de operaciones de recursos humanos decide que necesita un cambio en el formato de informes de horas. Dos programadores diferentes, posiblemente de equipos diferentes, comprueban la clase employee y comienzan a hacer cambios. Lamentablemente, sus cambios chocan. Vale, ahí tenemos un conflicto. El resultado es una fusión. Probablemente no hace falta que le diga que las fusiones son arriesgadas. Hoy en día nuestras herramientas son bastante buenas, pero ninguna herramienta puede lidiar con todos los casos de fusión. Al final siempre hay un riesgo. En nuestro ejemplo, la fusión pone en riesgo al director de tecnología y al de operaciones. No sería de extrañar que el director de finanzas también se viera afectado. Hay muchos otros síntomas que podríamos investigar, pero todos implican a varias personas cambiando el mismo módulo, ¿no? O el mismo archivo fuente por razones diferentes. De nuevo, la forma de evitar este problema es separar el código que soporta a distintos actores. Soluciones. Hay muchas soluciones posibles para este problema. Cada una mueve las funciones a distintas clases. Quizá la forma más obvia de solucionar el problema es separar los datos de las funciones. Las tres clases que comparten acceso a Employee Data, que es una estructura de datos simple, sin métodos, ¿no? De la figura 7.3, aquí lo tenemos. Cada clase contiene tan solo el código fuente necesario para su función particular. No se permite a las tres clases que se conozcan entre sí. De ese modo se evitan duplicaciones accidentales. La desventaja de esta solución es que ahora los programadores tienen tres clases que deben instalar y controlar. Una solución habitual a este dilema consiste en utilizar el patrón fachada, como se observa en la figura 7.4. Ahí lo tenemos. La fachada, el employee fachade, apenas contiene código. Es responsable de instanciar y delegar a las clases con las funciones. Algunos programadores prefieren mantener las reglas de negocio más importantes más cerca de los datos. Esto puede hacerse manteniendo el método más importante de la clase original empleado y utilizando esa clase como fachada para las funciones menores. Vale, eso lo podemos ver aquí. Sigue manteniendo empleado, pero delega a otras clases. Vale, el método más importante se mantiene en la clase original empleado y se utiliza como fachada para las funciones menores. Puede objetar en contra de estas soluciones alegando que cada clase contendría solo una función, pero esto no es así. La cantidad de funciones necesarias para calcular los pagos, generar un informe o guardar los datos seguramente será grande en cada caso. Cada una de esas clases tendrá muchos métodos privados. Cada una de las clases que contienen tal familia de métodos es un ámbito. Fuera de ese ámbito nadie sabe que los miembros privados de la clase existen. Conclusión, ¿vale? Vamos con la conclusión del principio de responsabilidad única. El principio de responsabilidad única consiste en funciones y clases, ¿vale? Pero reaparece de forma diferente en dos niveles. Al nivel de los componentes se convierte en el principio de cierre común, ¿vale? Que va un poquito, ahora lo vamos a ver, con el tema del cambio, ¿vale? Y a nivel arquitectónico se convierte en el eje del cambio, responsable de la creación de los límites, no los boundaries de la arquitectura. Estudiaremos todos estos conceptos en los próximos capítulos. ¡Tachán! Vale, aquí lo que nos está diciendo un poquito es como yo he visto, todo el mundo lo ha visto, ¿no? Que hay mogollón de definiciones de SRP a nivel arquitectónico, a nivel de clase, a nivel de función. Olvidaros, ahora mismo estamos con arquitectura, ¿vale? Se puede aplicar a más niveles, ningún problema. Pero lo que nos está diciendo es que un módulo al principio de SRP se define con que un módulo de software debe ser responsable únicamente de un actor. Es decir, un departamento, un grupo de personas con una faena en común, cohesionada, ¿vale?
Vamos a ir viéndolo esto en más detalle, obviamente, porque de eso se trata esto. Un saludote. Chao, chao.